Hola, ¿qué tal? La doctora Luquevicius, ¿no es así? Estamos ahí. Sí. Maca, Sí, ¿qué a- pasó? avísame, ¿pasan las diapositivas? No, ¿Ahora? no No. están compartiendo pantalla. Ah, pensé que había puesto a compartir pantalla, se me olvidó eso. Esto habitualmente lo hacen los estudiantes. Yo lo hago. Sí, ahí. Ahora sí. Ahí pasan perfecto. ¿Listo? Bueno, Juan Alberto José, Adelantamos con esto, ¿no? te dejamos, ¿eh? Sí. Bueno, buenos días. Para mí es un orgullo estar con ustedes. Y si bien mal no me deja, soy un postulante crónico de las residencias. A ingresar no a las residencias. Yo creo que uno se hace cotidianamente, no solo en los lugares de mucha asistencia, la hemos tenido con Juan. También se hace en los lugares de gestión, en las universidades, pero, y esto lo hemos hablado muchas veces, yo no creo en los ministros de salud pública o en los grandes pensadores que no han estado en la trinchera como están ustedes, como hemos estado nosotros. Entonces, la trinchera, entre paréntesis, ¿a qué me refiero cuando digo la trinchera? Ir a un hospital de 500 camas, a un centro de atención primaria en medio de la nada, en algún lugar del país. Porque bueno, yo estimo que no va a ser la primera vez que nos encontremos, ¿no, Juan? Puedo delirarme un poco, fuera de la nostalgia. Obvio que sí. Digo, porque siempre, y esta charla la vamos a hacer con Juan juntos, uno siempre dice, miren, yo quería ser pediatra, soy de Verónica, como te decía, un pueblo pequeño, ¿no? Quería entender la salud de los niños, bueno, vocacional, podría haber sido cura, como me he dicho, estas cosas, de forma repetida, no tanto, no creo que tanto. Digo, a ver, ¿dónde están los niños enfermos de nuestro país? ¿Dónde están los niños que hay que cuidar y preservar la salud de nuestro país? Primer detalle. 6.000, 7.000 años alumnos por año de todas las facultades de medicina pública se reciben en nuestro país. Solamente el 10% va a trabajar toda su vida dentro del mundo hospitalario. El gran porcentaje de los pediatras tienen que ser pluripotenciales, porque no es lo mismo ver esto en un lugar donde no tenés plata que en el medio impenetrable o mi pueblo, tengo la tarde. Y por ello creo que, como decía Juan hoy, coincidimos plenamente sin haberlo hablado antes, la clínica, esa clínica barriativa, es fundamental. Digo, tendré que decidir alguna vez si darnos una neumonía por principio no de capital, no porque la placa me dice, informa de que una neumonía. Tendré que hacer la clínica inicial de una neumonía para buscar el síndrome neumónico antes de pedir la placa. No la placa instantáneamente con 8 reflejos. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos, y de alguna manera también eso forma parte del libro, que están invitados para el próximo capítulo, próximo libro, obviamente. Nosotros creemos que el buen clínico pediatra no es el que deriva el proceso cognitivo tardío de un niño al pedagogo. Lo deriva así, pero no es lo contrario. No creemos que sea el que deriva de paturias y análisis al fondo, o la convulsión febril típica simple al dolor. Esto de atomizar a niños subespecialidades en capítulos es exactamente lo contrario de lo que van a hacer cotidianamente en cualquier lugar donde se desarrolle. Porque ya tenés la sala de terapia intensiva de la clínica de niños o a las 3 de la mañana con un shock meningocócico, o ya estén viendo a un niño con tos y fiebre en un consultorio ambulatorio en los países, no se van a decir que van a ser ustedes. Y esa responsabilidad es precisamente la que estamos abarcando.
Obviamente que eso no significa que el médico o pediatra sea un hegemónico que pueda abarcar todas las subespecialidades, ni todas las otras tareas del equipo de salud, sino que es de alguna manera el conductor que ha perdido, lamentablemente, la familia. O sea, el clínico que puede derivar un paciente oncológico adecuadamente y seguir viendo ese paciente. El clínico que deriva un paciente con una tóxica que le puede quitar con el floro. Esa concepción integral es la que no debemos perder, y yo veo que se ha perdido paulatinamente en los grandes lugares comerciales, incluido las cartas. Yo digo, a ver, vamos a hablar de infecciones respiratorias más o menos. ¿Cuántas neumonías se imaginan internar a lo largo de sus 40 años de vida profesional como pediatra? Yo laburé en todos los ámbitos, en el ámbito estatal, en el ámbito privado, en la academia, en gestión, etc. En mi consultorio no aparecen estos pacientes. Y si aparecen estos pacientes, por déficit mío. Que lleguen tardíamente a la consulta o el paciente llegó tardíamente a la consulta. En una época de nuestra formación, porque fui director asociado de docencia y investigación del hospital, que me castigaron porque no estaba a favor de lo que venía con el hospital, que era rentar el hospital. No digo la época. Y me fui al consultorio externo con los residentes. Hicimos un trabajo ahí, publicamos después, de 2 años, en el cual seguimos en el área programática del hospital las neumonías que diagnosticamos precozmente. ¿Cuántas internamos? Obviamente que íbamos a la casa del paciente en la cercanía, o lo traíamos, o íbamos a buscar con trabajador social. Diagnóstico precoz, diagnóstico oportuno de neumonía y seguimiento celoso de ese paciente, como cualquiera de nosotros hace en el ámbito privado. ¿Cuántas internamos? Una de 225. O sea, el protagonismo de lo que vamos a ver hoy es el protagonismo de lo que vamos a ver en la máxima complejidad. Y esto tiene connotaciones fisiopatológicas, histológicas, topográficas. ¿Por qué? Chef, revista Chef del año 80, 80 y pico, la época en que estábamos haciendo la tesis de doctorado. ¿Cuánto tarda el exudado pleural en llegar el exudado pleural en llegar a la pleura en un paciente que está iniciando una neumonía localizada? Entre 6 y 12 horas. Si entre esas 6 y 12 horas yo voy al Grazategui y no me atienden en el centro de atención primaria y me da para bajar la fiesta, y al otro día no puedo llevar a mi hijo porque tengo un tratamiento, y al otro día voy al hospital de niños y hago 12 horas de cola para que me atiendan, seguramente ese paciente va a llegar con las placas que van a venir, va a llegar con una suspiración pleuropulmonar. ¿Cuál es nuestra función como médicos? El diagnóstico clínico oportuno, el tratamiento oportuno, la derivación oportuna. Cuando uno entra a una clínica cardiológica o a un hospital, quizá la clínica no, porque tiene un seguimiento más personalizado del paciente, pero dentro de un hospital en el cual la niña no ha tenido acceso, se cansa de ver todo lo que vamos a reparar, pero deberíamos haber evitado. Y ahí abarca un embarazo adolescente, un recién nacido prematuro, una cardiopatía que no se diagnosticó durante el embarazo, una neumonía que consultó 3 días después, un cuerpo extraño que van a ver que fue confundido con otra cosa. De allí la importancia de la clínica. Está venido menos porque vale tan poquito, lamentablemente. Pero bueno, de allí la importancia de la clínica para tener la seguridad de que uno tiene las mejores armas para enfrentarse a la situación que va a haber todos los días. Y cuando digo todos los días, bueno, ustedes saben que 10 motivos de consulta, 10 motivos de consulta de pediatría, el 80% de las consultas contadas, el 80%. 20 motivos de consulta, explican el 90% de las consultas contadas. Si mañana cae la bomba electrónica, nos quedamos sin pediatras. Ustedes, estudiantes, tienen que atender a los niños. Si están entrenados en esas 20 cosas, van a hacer el 90% bien. El resto habrá que derivarlo al futuro. Lo que quiero decir,
no es tan complicado entender cuál es la prevalencia de las cosas. Por eso hoy, más por nostalgia que por otra cosa, vamos a hablar de enfermedades respiratorias, ¿no? Que significan, las bajas significan un porcentaje importante de internación en los ámbitos hospitalarios y también significan un motivo de consulta muy prevalente, digamos, en cualquier ámbito en el cual uno se desarrolla. No voy a hacer una demostración, vamos a hablar, esto lo vamos a dejar para después. Yo diría, pongámosle en la clínica a este paciente. Jugamos al revés, ¿entienden lo que digo? O sea, ¿con qué clínica consulta este paciente para que yo le pida una placa de frente, de tórax? Y entonces ahí nomás voy, pongo el Google, no lo uso. Pongo el, o el pediatría en redes si quieren. Como la placa y Claro, y voy y comparo. Sí, pero digo, a ver, ¿qué clínica le voy a buscar a este paciente? Tríada diagnóstica de una neumonía. Lo hago. Fiebre, tos respiratoria, tos y también. Fiebre, tos y taquimia. Estamos en el impenetrable. Tríada de diagnóstico, 80-90% de los pacientes necesitan la forma consolidada para tener fiebre, tos y fiebre de 2 de evolución, 40 grados. Taquimia, o sea, incremento de la frecuencia respiratoria que hay que tomársela. Pero te voy a usar otra cosa que les digo, ¿no? No, A veces, yo no, pero a veces te encuentran una placa y a veces hay una neumonía, se te explica si tiene una neumonía, no se sabe qué frecuencia respiratoria tiene el paciente. Entonces, obviamente. O un paciente que tuvo una bronquiolitis y que 3 meses después lo controlas. Lo más trascendente es saber si está médico o no. Fuera de que le vas a pedir pero quiero decir, cuidado, que la placa no la tienen en todos lados, cuidado que no todas las condiciones son ideales para ver un paciente con una patología como. Digo, bueno, fiebre, tos y taquimia. ¿Qué le busco clínicamente? ¿Qué le voy a ir a buscar clínicamente? Estamos en la guardia, 40 llorando, están solo con su COVID, tienen que buscarle qué. Exactamente, una emisión de la entrada de aire, localizada en algún lugar, un tórax así pequeño, a veces los estudiantes que dicen la percusión en pediatría es porque usan 2 meses. Si usaron un año, son las clínicas, sabrían que la percusión en pediatría no tiene valor semiológico porque son tórax muy pequeños, es toda la adolescencia. Bien, disminución de la entrada de aire, ¿qué mal? Nos peleamos por eso, a ver si yo no era. Vale. Crepitantes. No hay mostrar crepitante. Suprepitante que tengo yo ahora segundo. Espero no tener crepitante. Lo digo, el crepitante nos lleva rápidamente. Si llegamos tarde como acá, seguramente tendremos un soplo pleural. Y si sospechamos un derrame pleural, ¿qué soplo vamos a tener? Soplo pleural. Soplo pleural. Y cuando escuchás 500 tórax en un año, que es lo que me falta hacer ahora de nuevo, decir, bueno, este es un pleurítico, este es un cardíaco, este es un claro. O sea, no hay otra forma de practicarlo que semiología toda, y semiología de aún, no como hacía con la entré a la residencia de la procesa, en el 78, entramos a la mitad. Éramos 20, entramos 10. Teníamos 7, 8 internacionales por noche. Entonces, uno de hacer examen físico y uno de la análisis. Gracias, no. Imposible interpretar globalmente el paciente si no pasamos por todos los estadios del dengue. Ahora bien, síndrome diagnóstico, tenemos varias categorías de diagnóstico. Todavía le pedimos la placa porque sospechamos la neumonía, nos encontramos con esa. Probablemente, para localizarla bien, le podemos pedir un perfil también. No siempre, no es el PAN radiológico, pero le podemos pedir un perfil. Bien. Yo digo, ese control, el de las ciencias, que debemos invitar, después de que está muy bien.
Digo, a ver, síndrome clínico de consolidación no. Primer diagnóstico. Nos faltaría un diagnóstico radiológico, que ahora vamos a hablar. Un diagnóstico presumible etiológico, no vamos a tener. De esas 225 neumonías que les decía hoy, no tuvimos un diagnóstico etiológico en un gran porcentaje de ellas. ¿Por qué? Porque el hemocultivo en pediatría después de los 34 años no tiene validez, digamos, como método. Y porque por suerte, ¿En qué tipo de paciente estamos hablando? estamos hablando de este grupo. Por suerte no hicimos una punción pleural, porque no se tiene una grava pleural, que ahí tendríamos mucha más chance de tener el germen productor. Pero yo diría, bueno, así delimitándome, diría, miren, tiene un síndrome de consolidación neumónica por la clínica, por la fibrosis, la primera, que son los tres indicadores fundamentales, que es probablemente una neumonía consolidada. ¿Qué ambiente el paciente, Alberto? Pues eso también importa. Eso es importante. ¿Qué les parece? No es un recién nacido. Ya vamos a ver un recién nacido por la forma de la placa. Es un lactante. Un lactante. Lactante de 4 años. Muy bien. ¿Qué diagnóstico etiológico se cruzaría en nuestra comunidad? Y es complicada la pregunta, porque seguramente tenemos varias ofertas y mucho trabajo que en el tiempo no ha cumplido. Probablemente el inicial que hizo Patricia Murta hace muchísimos años en la Argentina de Buenos Aires, en el cual decía, mire, esto de que la neumonía viene sola es mentira porque antes estás. Esto de que el germen es uno solo es mentira porque puede tener un microplasma y puede tener también pneumococos, puede tener también otro germen diferente. ¿Sí? Pero de acuerdo a estas características, estamos hablando de un síndrome de consolidación. Habrá que ver por la edad que germen sospechamos. O sea, que estamos hablando de una neumonía global y un chico grande. Chico grande ya vamos fuera del río del lactante. Grande no es, pero no es un lactante. Exactamente. Estamos en el impenetrable, no tenemos o llegamos a la placa. Después era la clínica de niños y no había dado de imagen. No, bueno, pero No hace falta la clínica de niños tiene un lugar más físico, digo. Sí, sí, podría estar en Claypool, ganándose unos mangos de un centro de atención primario en la clínica de Living. 40, uno tras de otro. Digo, a ver. Parece que es más probable. Exactamente. Digo, estamos hablando un poco más probable. ¿Por qué? Porque pareciera ser unilateral, ahora lo analizamos radiológicamente. No parece ser intersticial, no parece ser comprometido los pulmones, no tiene compromiso rápido. Está vacunado contra hemófilos, lo cual es garantía. Bueno, bien. Entonces diría, mira, el neumococo tiende a ser localizado, tiende a ser segmentario. El estáfilo requería tener una puerta de entrada, una varicela o un pibe que tuvo un infecto por jugaba al fondo de una cachita de enfrente, que era la puerta de entrada del pie. Y el hemófilos es una enfermedad que gusta de otra manera. El hemófilos tiene una sepsis, porque ama las pleuras, el hemófilos. Recuerda, empezó con la otitis media, no le dieron con el antibiótico, siguió con una neumonía con derrame pleural en las primeras 24 por 18 horas, estamos hablando de la gran invasividad. Derrame pleural y hasta carditis, hasta pericarditis, ¿no? No aparece en este cuadro clínico. ¿Qué haríamos en Castelli, 350 kilómetros del Hospital Fernando de la Resistencia, en lo que se refiere al diagnóstico operativo? ¿Qué es el diagnóstico operativo? Tengo que resolver esto ahora, esta noche, a las 4 de la mañana, estoy solo, que empezar a la mañana, lo tengo que medicar, y me va a explicar qué pasa esa. Digo, ¿quién haría con este paciente? Primero, el interno o no el interno. Segundo, ¿qué terapia se supone que voy a poner?
No es radiológico esto, ¿eh? Clínico. No, Bueno, hablemos. Bueno, también te tiene que preocupar por los antecedentes. Sí, Antecedentes. Acá tenemos tantos chicos neurólogos, si es un chico, si trabajo muscular con una neumonía adquirida de la comunidad, un chico previamente sano, o si tenemos otra cosa. Muy bien. Que esté tolerando bioral también, intentando, a veces. No sé qué. Que esté tolerando bioral, que hay Claro, no no, tolera bioral, que Sí, que viva cerca, digamos, que tenga así, todo eso. digamos, ¿en qué momento lo internaría? Que tiene condiciones sociales adversas, no sabemos en un momento en la República Argentina, que no tenga un buen seguimiento familiar, que viva muy lejos. Bueno, no vamos a hablar de que tiene internación de neumonía bravo, es un tema de sí. Pero digo, Es poco probable que con esa imagen tenga un estado clínico que permita manejo ambulatorio. exactamente. Seguramente que está muy taquipleico, que tiene tira transversal, que tiene requerimiento de oxígeno, además del antibiótico incluido en un poco. Exactamente. Este paciente tiene, por el tamaño de su lesión exudativa alveolar, tiene seguramente criterios de internación. No le veo yo una rama pleural. La tráquea está bien centrada, o sea, no parece haber atelectasias. El mediastino, el hemidiafragma derecho está un poquito más elevado que es normal, comparativamente con el izquierdo, o sea, no me impresiona que tenga signos de atelectasia asociada. Y cuando lo voy a buscar en el perfil, lo localizo claramente, ahí se localiza, miren, claramente. Entonces digo, neumonía del lóbulo superior derecho. Entonces, vuelvo a la emergencia. Esta placa me sirve para razonar al revés. ¿Dónde tengo que ir a buscar la ocultación de este paciente? Cuando hay mucho ruido en la guardia de emergencia de ruido infernal, uno tiene que ir a buscar el rayo crepitante, que es muy sutil, o la disminución de la entrada de aire. 3 topografías. Esto es nuestro con Juan, después de tantos años de hacer atendidos, algunos por todo el país, O Juan de Juan Bertolotti, sí, que era el jefe de servicio con un charlo del Hospital de Niños, de radiología del Hospital de Niños. Las 3 localizaciones más frecuentes que teníamos en orden decreciente, el top 10, fue primero lóbulo superior derecho, luego lóbulo inferior izquierdo y tercero lóbulo medio derecho. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque nos va a orientar, no solo radiológicamente, yo estoy priorizando la clínica por eso, nos va a orientar hacia el lugar en el cual debemos ir a buscar el hallazgo semiológico fino. ¿Sí? O sea, insisto sobre eso porque, digamos, todo esto lleva muchos años de análisis, digamos, y de alguna manera estoy mostrando la prevalencia de lo que pasa con este tipo de neumonía. O sea, en un lugar de máxima derivación como es el Niño de la Plata. Bien. Sigamos. Vamos a ver imágenes. Todas imágenes de neumonía. Y entonces acá sí les incorporo algún elemento clínico, radiológico. Ahora volvemos. Fíjense. Condensación en lugares segmentarios. Importante para diferenciarla de las atelectasias. Se falsifican lóbulos o segmentos, lóbulos enteros o segmentos de algún lóbulo. Se respeta el volumen. Se respeta el volumen. No hay disminución del volumen, como pasa en la atelectasia. La atelectasia, me digo, quiere decir sin aire. La compliance pulmonar hace que la falta de aire nos eleve y nos lleve todas las estructuras hacia el lado de la falta de aire. Respeta las cesuras, o sea, respeta la anatomía que estudiamos en anatomía. Digo, por eso un ateneo tiene que ser una mezcla de histofisiología, clínica, etcétera, etcétera. Respeta la anatomía lógica de los pulmones. No desplazan el mediastino, no desplazan los hilios pulmonares y, en general, cuando es consolidado y localizado, se relaciona más con la etiología bacteriana, cosa que no es para creerlo, porque el micoplasma neumonía que produciría esto, como un sinciciado respiratorio, cuando da una imagen consolidada, eso. Estos son tendencias, de ninguna manera marca lo artesanal de cada uno. ¿Sí?
tenemos un niño que viene con una neumonía consolidada en un lugar cerrado donde están todos tosiendo, pensaremos en micoplasma. Si viene de una guardería donde todos tienen cuadros inespecíficos, pensaremos en un cuadro viral. Si viene solo con esta imagen y no tiene antecedentes importantes y no hace neumonías recurrentes, pensaremos que tiene una neumonía de la comunidad con algunos de los gérmenes que imaginemos inicialmente. Si se aburren me dicen, ¿eh? Ahora vamos a ver una demostración, que lo hago rápido. Igual eso se los dejo porque esto es un atlas. Se pueden copiar esto, lo vas a tener acá, así que se pueden copiar de las imágenes porque son todas, las imágenes son parecidas. Esto es como las lesiones de piel, cuando uno ve 40 varicelas no se olvida. Cuando ve 100 sarampión como vi yo, no me olvido. Ustedes no lo vieron en sarampión, por lo tanto hay que empezar a verlo porque lamentablemente va a seguir estando. Otra imagen triangular, con vértice en el ilio, no parece haber elevación del diafragma, una imagen de consolidación, vamos al perfil, fisura mayor, fisura menor y la localización. Para eso sirve el perfil cuando uno se adiestra en ello. Tiene la tráquea bien centrada, discretamente, hacia la derecha, discretamente. Sigo. Esta tiene su peculiaridad. Esa imagen nos orienta rápidamente a la localización, solo en el frente. Tenemos el corazón, que debe ser la técnica, parece bastante grandecito, y tiene una imagen de consolidación alveolar pegada a la aurícula derecha. ¿Cómo se llama eso? Símbolo de la silueta. O sea, esto nos orienta rápidamente, o sea, cuando se mezcla la imagen de la consolidación con la imagen radiopaca del corazón, uno está pensando, cuidado, que no sea lóbulo medio. Nos vamos al perfil, es complicado ubicarlo en el perfil porque está la imagen cardíaca, bien arriba del mediastino, fisura mayor, fisura menor, ahí tenemos la imagen de consolidación y ahí tenemos la imagen en el perfil. O sea, lóbulo medio derecho, tercero en el top 10. ¿Sí? Primero Shakira, segundo Lali, tercera. No sé. Sí. Bueno, les quiero decir, segunda localización topográfica en neumonías de la comunidad. Una imagen más redondeada. La placa es mala, pero bueno, nos sirve a los fines didácticos, digamos. Voy al perfil, y en el perfil no es redondeada, se ve en el frente redondeada. Porque cuando uno habla de neumonías redondas, es una llave de la neumonía redonda. Le pido a la placa que una imagen redonda en el frente. Y ahí me agarra la duda. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los poros del Kohn? De histología pulmonar. Los poros del Kohn permiten que el exudado pase y que de lóbulo a lóbulo y que no respete la segmentación. Es el único caso en el cual una neumonía redonda nos va a dar una imagen, mejor dicho, una neumonía nos va a dar una imagen redonda. ¿Qué pasó? Los poros del Kohn se filtraron con el exudado, hicieron una imagen aparentemente redonda. Clínicamente, ¿qué hago? Yo sospecho que tiene una neumonía, pero empiezan a agarrar algunas otras dudas. ¿Cuáles? Tuberculosis sería una imagen fundamentalmente mediastinal, no parenquimatosa. O sea, vamos a verla. ¿Me vas a invitar? Sí. Bueno, en los próximos vamos a ver. En los próximos vamos a ver imágenes de ganglios tuberculosos mediastinales que son paratraqueales derechos o intratraqueales, pero son mediastinales. O sea, son como imágenes globuladas al borde de la tráquea, con la cara de y no parenquimatosas. ¿Qué otra cosa cuando una neumonía redonda me hace templar? El origen. Si yo estoy en Neuquén, o en Tandil, o en Balcarce,
y viene un mapuche, ¿te acordás que hay cosas lunas? Sí. No, hay la colección de tribu, que la colección dentro del coche, especial, Valencia. Y me da la sensación que tiene una cápsula, y esa imagen sigue siendo redonda en el perfil. Cuidado, Y mucho perro en el barrio. hay muchos perros y comen vísceras de cabra. Y no tiene otra cosa que ver con eso, Zapala, Luminé, Candido, Alcázar. No parece ser esta imagen, ya vamos a ver otra hoy, creo. Pero no puedo descartar la posibilidad de un quiste diatírico. Quiste diatírico complicado. Quiste diatírico comprime, se sobreinfecta y hace una neumonía encima y me esconde el quiste diatírico original. ¿Se entiende? Entonces, imagen redondeada, si bien primero lejos pienso que es una neumonía redonda, no descarto la posibilidad de que tenga otra cosa asociada a esta enfermedad ni hablar. ¿Cómo lo discrimino Y lo radiológicamente? incorporo sobre todo para el seguimiento, ¿verdad? Claro, obviamente. Se debe el tratamiento antibiótico como habitual, Eso estar está siguiendo con la sospecha. exactamente. ¿Y qué esperás? Le ponemos tratamiento antibiótico y la placa dentro de 3 4 días, ¿cómo va a ser? Si sigue redonda, tiene la indicación de ecografía, por lo menos ecografía pulmonar para descartar la cuestión administrativa. Si cambió absolutamente la arquitectura, dije, bueno, el resultado cambió, se modificó, y no es, ya no es una imagen redonda, le dimos con el antibiótico, se achicó, y clínicamente no gasto plata inútilmente, porque clínicamente el paciente no tiene efecto clínico, radiológico, para sospechar lo que dice con la. Ahora, el análisis en una neumonía redonda es distinto si este paciente tiene 3 episodios previos de neumonía en la misma normalización. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de neumonías recurrentes. Ayúdame. Sí. Y bueno, sí, ahí es importante pedir las placas anteriores, ¿verdad? Y ver que si el paciente, una vez que está sin síntomas, una vez que se enfrió, está clínicamente está normal, le repito la placa y vuelve a aparecer la imagen, tiene que pensar en otra cosa. ¿Qué puede ser? Está siempre fijo en el mismo lugar. Reportaje de información. Una malformación. Una Cuerpo malformación. extraño, vamos a mostrar otras cosas. Vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Digo, no nos metamos, ya lo vamos a ver eso también, pero digo, hagámoslo, le voy poniendo el ritmo porque si no, sí, nos derivamos en 450 cosas, pero les quiero decir, imagen redonda, las primeras 24 horas, que se diluyen a 48, 72 horas, bueno, descarto hidatidosis y descarto una neumonía recurrente por otra causa. Sigo. Uy, me confundí. ¿Qué hice mal? Hay que apretar donde dice siguiente. Sí, ¿Qué exactamente. pasa? Ahí entra. Excelente. Ah, ¿le doy enter acá? Ahí está. Bien. Les muestro otras imágenes. Este está en el pulmón izquierdo. El diafragma izquierdo, no me mientan, está algo elevado comparado con el derecho. No veo bien la imagen de la tráquea, pero pareciera estar discretamente desviada hacia la izquierda. No veo línea de despegamento pleural. Le pido un perfil. Y fíjense la localización. Lóbulo inferior. No es tan fácil. Es más complicado cuando lo encontramos en esa localización. Te quiero decir, todo esto igual, con esos dibujitos que son muy lindos, se los dejo porque esto uno lo va viendo y lo va aprendiendo a medida que lo ve. Por lo tanto, cuando tengan una placa igual, vienen, se fijan y controlamos eso, como cuando tratamos con el WhatsApp de saber qué árbol estamos viendo. Vieron que hay una aplicación en la cual podés ver las flores, hasta que no la ves 20 veces no la aprendés. Bueno, acá tiene clínica
Pero es difícil encontrar el lugar donde se supone que está la localización. Yo les diría, miren, la semiología está fundamentalmente en el pulmón izquierdo. Bueno, ahí es importante, siempre, muchas veces uno se equivoca cuando uno va a buscar dirigido, ¿sí? Cuando uno abandona la sistemática de lectura de la placa. ¿Sí? Si uno tiene una sistemática, en la sistemática hay algo que ahí está ocupado, y lo saltar. Si uno dice, si uno va a ver los parénquimas, los cilios, va a contar los espacios intercostales, Exactamente. va a ver la silueta pericárdica, va a ver los fondos del saco, ¿sí? Cardíacos, hay que encontrar. Y va a buscar la clínica originalmente. ¿Dónde tiene el raro? ¿Dónde parece disminuida la entrada de aire? Quiero ¿Qué contar pasa? El ángulo está. Muy bien, ¿eh? Cardioprénico, izquierdo. Muy bien. Fíjense que esto, por un poquitito, si hubiera estado más negrito el ángulo, no la vemos en el frente, literalmente. O sea, no es todo tan fácil en la localización topográfica. Sin embargo, en el perfil nos ayuda mucho más. Fíjense que la imagen se ve claramente en el perfil. ¿La ven? Ahí, ¿no? Para esto sirve el perfil. ¿El perfil es un par o no? Trabajo pediatría del 1, Silvia Mojitán, ¿verdad? La mujer de Lucas Cirujano por el hospital, que era la jefa de diagnóstico por imágenes fue durante mucho tiempo jefa de diagnóstico por imagen de Garrahan. Escribió el artículo en Pediatría del 1, se lo recomiendo. ¿Tienen un link? Sí. Bueno, se los recomiendo. ¿Por qué no irradiar frecuentemente los niños? ¿Por qué es un fracaso el pediatra que le pide una placa de tórax a cada asma, a cada crisis asmática, un número que varía 3, 4, 5 episodios en un día de esta ciudad? Porque la radiación no es que no puede de ninguna manera, y afecta clarísimo, y les cuento el PET o todas aquellas que tienen realmente una gran penetración corporal. Digo, ahorrar radiografías cuida de los niños. Entonces, volviendo a esto, en aquellas en las cuales tenemos un diagnóstico claro, clínico, semiológico, radiológico, el sistema de memoria consolidada, que cuando vamos a ir evolutivamente, les diría, y esto no lo escuchen, voy en contra, que a veces la placa de control a los 7-10 días es casi innecesaria. Yo esa no la ahorraría. En algún momento quisiera ver qué pasó con la evolución, pero digo, ahorremos radiación, porque es una heterogeneidad médica muy, muy importante la radiación biológica. O sea, no pediría placa de senos paranasales antes de los 4 o 5 años, porque no está traumatizado el seno. No pediría perfiles cuando tengo claro el diagnóstico. No pediría placa de cráneo en un pibe que tuvo un traumatismo mínimo cefalocraneal que no tiene ninguna otra manifestación que me haga sospechar mala evolución, porque yo muchas veces veo traumatismo craneal encefálico que ingresa a una emergencia pediátrica con la guardia. La placa se va con la placa, pero digo, eso no descarta que tenga un hematoma circular, por ejemplo. Obviamente, si tiene una fractura o se sospecha una fractura, va a recurrirla. Pero quiero decir, no irradiemos inútilmente. ¿Dudas, preguntas? Sigo. A ver, estoy haciendo lío. Me fui para atrás de nuevo, sí. Voy a alguna que me llame la atención, porque se van a aburrir, sí. No, me doy el lujo de elegir porque hay muchas. Después las ven. Fíjense, difícil también. Esta es difícil. Tiene 2 consolidaciones.
¿no? Ya ahí nos cambia un poco el criterio de internación. Fíjese que el pulmón izquierdo está hiperinflado también, tiene seguramente una hiperinflación importante, debe estar con dificultad. Está desplazada la tráquea hacia la derecha, ¿está bien? Está desplazadita, debe tener una atelectasia contigua y tiene dos focos. Si es por tirar, no podría incluso pensar que eso está sucediendo en un asmático. Exacto, muy bien, Juan. Digo. ¿Me tenés que volver a poner nota? Sí, te tengo que poner nota. Ya está. Ya. ¿No te tomé el examen final de pediatría yo? No, por eso estoy acá. A ver, hiperinflación pulmonar. ¿Por qué tiene una hiperinflación pulmonar este paciente? Contemos la costilla, contémosla. ¿Cuál es el límite que me dice que el diafragma tiene que estar en tal lugar? Si está debajo de eso, tiene hiperinflación pulmonar. Séptimo espacio intercostal, ¿no? Si contamos bien las costillas, no las conté, la verdad que no las conté. Este paciente está con la clara hiperinflación, se ve claramente, sobre todo en el pulmón izquierdo, que puede ser vicariante también, pero digo, está bien hiperinflado. En pediatría, un paciente de esta edad, un niño de edad escolar seguramente, con esa hiperinflación, con un corazón parece medio en gota, con una imagen de desplazamiento lateral de la tráquea, me habla seguramente de microatelectasias, me habla seguramente de, como dijo muy bien Juan, un paciente con una hiperinflación pulmonar por asma, una crisis asmática, con complicación infecciosa que no es frecuente. Pero bueno, en un paciente crónico, ustedes saben que de 100 asmas solamente uno se va a internar. El resto, con un buen tratamiento, va a andar perfectamente bien. Pero digo, hay los casos clínicos que son frecuentes. Y claro, usted acá lo ven. Usted, el asma complicado. Acá llegan y este año hemos visto muchos asmas graves, investigados, pacientes que dejan el tratamiento, ¿sí? No se sabe bien por qué, pero interrumpen el tratamiento, y influenza y sin duda. otros virus. Y no han tenido, y que en muchos casos, obviamente este es un lugar de internación, pero digo, un buen tratamiento de rescate y un seguimiento del paciente debería evitar la frecuencia de las internaciones. Bien, las localizaciones que las vieron son estas, lóbulo medio, fíjense que recién el exudado empieza a teñirse o a mezclarse con la aurícula derecha, lóbulo medio, ¿sí? Claramente. Y pulmón izquierdo. La vena en el pulmón izquierdo se ve discretamente. Pero bueno, este paciente en el análisis integral seguramente está con dificultad respiratoria, con el pectum bien inflado. Este paciente tiene historia de internación seguramente. Y acá los gérmenes que se sospechan, ¿cuáles serían? Claro, buena pregunta. Porque usted es otro paciente, de la neumonía lobar, del escolar, previamente sano, que es un trastorno vial superior y después se solidifica con un poco de funcionalidad. Este es un paciente crónico. Paciente crónico que seguramente va a tener internaciones o que esté internado, y en el cual el espectro etiológico es mucho más amplio, ¿no? Está relacionado precisamente con ese estigma que muy bien aclara Juan. O sea, no lo vamos a tratar ambulatoriamente con amoxidal, a este paciente, con amoxicilina, ¿no? Podemos pensar también que Ciela. ¿No? Si viene de la comunidad, puede tener hemófilus, puede tener gérmenes focos transpositivos, producto de beta-lactamasa. Incluso muchas veces a veces estos pacientes no dijimos con qué medicábamos contra la neumonía bifocal, lo van a ingresar, ¿qué le iban a medicar? Con ampicilina. Bueno, muchas veces estos pacientes son portadores de otros gérmenes, claro. Y aunque la neumonía sea sensible, el antibiótico es inhibido por la flora del paciente. Pero bueno, en la medida que el paciente es bronquial crónico y tal, ¿no? Sí, si es muy crónico y patología, puede tener almación oral negativo, ¿sí? Pero en general, estamos hablando de un asmático, bueno, sí, tiene que saber que si rápidamente no responde a la ampicilina,
No sé, Claudia, si quieres decir. Bien, seguimos. A manera de demostración. Después, miren este paciente. ¿Qué es lo que más le llama la atención de este paciente? Y ya dejamos la clínica de lado, ¿no? Estamos hablando de la imagen radiológica. Yo voy a hacer una pregunta y sé que puedo ser. Puedo ser, se me pueden reír por hacer. ¿Tiene mamás? Tiene mamá, sí. Una buena pregunta. Eso por un lado. ¿Y después? No pareciera tener mamas, ¿eh? A mí lo que me llama la atención de este paciente es, siendo absolutamente elemental el análisis, no me acordaba, la repasé, la verdad que la he dado tantas veces, pero digo, tiene dos globos superinflados, ¿no? Tiene hiperinflación bilateral simétrica, tiene un gota, adelgazado por el gran volumen residual funcional de esos dos pulmones. Seguramente padece una enfermedad crónica. Lo más probable es encontrarse con qué patología en pediatría, con esta placa. No, no es la mía, ¿no? Que soy un fumador crónico, pero digo, este paciente tiene un asma probablemente, o tiene alguna displasia previa del prematures o alguna otra patología, no me acuerdo exactamente. Bueno, fíjese, no eran mamas, tiene una hiperinflación bilateral, porque si costamos las costillas, está muy por debajo del séptimo espacio intercostal. El diafragma, a eso me refiero. Sirve también, por ejemplo, para la bronquiolitis, ¿no? O para las enfermedades obstructivas agudas de los más pequeños. Las dos imágenes. Séptimo anterior, pueden ser mama. noveno posterior. Exactamente. ¿Sí? Hay dos, en general, hay dos espacios de diferencia. Si uno cuenta las costillas anteriores o si cuenta los espacios posteriores. Exactamente. Y obviamente también va a tener mucho de la técnica de las placas. Bueno, las localizaciones bilaterales, más en ambos pulmoncitos. Sigo. Después la repaso. Bien. Lactante que empieza a caminar en su casa. ¿Quién le pone la clínica? Al revés. ¿Quién se anima? Comenzó con tos, dificultad respiratoria. Tos. Está la mamá recién separada hablando por el celular con la amiga, contando su programa afectivo. El chico está del otro lado de la otra habitación solo y la madre... Esto es casi autobiográfico. No, bueno, pero esta es la realidad. Juan, está tosiendo, Juan soy yo. Él me dice Alberto, pero ahora de lejos es Juan. Digo, Alberto la dejó. Juan, ahora se madura y José, Don Pepe, soy Don Pepe. Digo, tos. ¿Qué tos? ¿Brusca la tenía hace una semana o brusca? Tos brusca. Muy bien. Signo del pistoneo. ¿Recuerdan el signo del pistoneo? ¿Cómo era? Desciende excesivamente. Yo nunca puse un pistón porque no tengo nada de agua. ¿No? Pero digo, sí, ahora después de escucharlo acá me di cuenta, digo, sí. Sube y baja, porque, digamos, cuerpo extraño sube y baja hasta que se impacta. Y sin duda que genera ese ruido, porque es muy sutil para escucharlo y estar en el momento agudo de la enfermedad, ¿no? Hasta que se impactó definitivamente. Digo, a ver. Este paciente, radiológicamente, ¿qué tiene? Atelectasia. Vértice derecho. Tiene una teleplasia al lóbulo superior, sin duda. Bien desplazado, no tiene aire de arriba, no está tan desplazado aún en la tráquea, pero es reciente. Tiene un diafragma elevado, del mismo lado, un poco más que lo habitual. Y bueno, tiene la clínica.
dos paroxísticas, busca, comienzo, signo de pitoneo, madre que lo es cianótico y se asusta. Ahora, eso es lo que debería pasar a las 10 de la noche o a las 8 de la noche, y el paciente que hace que con el diagnóstico presuntivo de cuerpo extraño, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer con este paciente? Yo estoy en el otro lado del teléfono, mamá está en su casa. Bueno, andate, venite el lunes que lo vemos. No, se No. queda. Bien, ¿dónde? ¿Dónde lo hacemos? Donde hay. Donde haya ¿Dónde hay? Tenés acá primero, la A veces sí, a veces no. me imagino. Es un tema de toda la provincia. No, te sé, por eso digo, A veces tenemos, a veces no. volver a revisar. Pero bueno, pero tiene que estar en un ámbito de contención, porque se puede mover aparte del contrario. A lo mejor migra, a lo mejor tose y produce más clínicas de las que tiene en este momento. Exactamente. Bien. ¿Por qué el lóbulo superior derecho? Siempre, casi siempre el lóbulo superior derecho. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, no? De anatomía, bien, bien anatomía. Digo, por la angulación del bronquio fuerte derecho. O sea, todo el exudado, todos los cuerpos extraños van por la colectora que es el bronquio fuerte derecho y hacen actualmente impacto en el lóbulo superior derecho. Bien, pero esto no es, fíjense que el pulmón izquierdo está como más grande, ¿no? O sea, está como vicariante. A veces no es porque tenga un enfisema asociado, sino porque tiene mayor volumen para tratar de compensar lo que le está faltando en el lóbulo superior derecho. Digo, este paciente no es así como se lo puede. Este paciente es una semana después con diagnóstico de neumonía. No sé, ¿qué pasa si el episodio pasa desapercibido? O va a la guardia y el médico le dice, no, la madre no se dio cuenta que se tragó la melita, o se tragó la cajita de la Vic, o el maní, o el garbanzo del truco de la noche, o se nos por problemas más frecuentes que Los chicos jugaban en los siglos, se veía muchas veces. Exactamente, Semilla de girasol. exactamente. ¿Qué pasa si pasa desapercibido? Se genera. El niño duerme con el pulmón vicariante, deja de toser paroxísticamente porque se impactó, ya no tiene el reflejo, y consulta 24, 48, 72 con 40 gramos. ¿Por qué? Porque la falta de aire en la terapia genera obviamente una complicación bacteriana localizada en ese lugar. Muchos pacientes del interior que recibimos en el mismo venían con ese diagnóstico, digamos, no diagnosticado, por decirlo de alguna manera. Y igual se complica porque este paciente tiene un granuloma asociado, ¿no? Tiene un granuloma. Hemos visto con Juan no la tengo acá. Otra vez se las traigo. Algunos tienen reacciones locales, sobre todo el que se chupa, el que aspira al maíz, y tiene lo que se llama la neumonía de Jackson, que es esta imagen más todo un implicado artificial localizado coincidente con la sustancia endogenosa que da la cáscara del mundo. No es habitual, me cuento porque me acordé, pero que les tengo que decir. Esto significa rápidamente desobstruir al paciente para realizar la sobreexpresión bacteriana, que es como aparece este paciente. ¿Trascendente qué? Entonces, fuera de la cuenta. La anamnesis, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Fue brusco? ¿Lleva 3 de evolución? No, estaba solo en la habitación, estaba magníficamente bien en ese momento, bueno, eso, ¿ya? Solo eso nos hace discutir un poco extraño, el niño empieza a deambular en la casa. Y este es uno de los tantos accidentes, otro tema, los accidentes domésticos que vemos frecuentemente. Niño, después de año de vida, cuando empieza a dominar el espacio, es protagonista de accidentes de todo tipo que ya vamos a ver en las pruebas. Bueno, ahí ven la imagen de teleplasia. Entonces repaso la teleplasia, ¿no? Igual que la neumonía respeta el límite anatómico, pero es una lesión que lleva a la contracción del mediastino, que lleva el mediastino hacia el lado de la falta de aire, levanta el hemidiafragma,
respeta la geografía, pero le disminuye el volumen, a diferencia de lo que pasa con la neumonía. Todo esto está muy lindo desde el punto de vista didáctico, pero lo que hay que saber es que en la práctica nosotros vamos a encontrar con lesiones asociadas. El hecho de, desde el movimiento de la ecografía en adelante, el movimiento de la mayor resolución, está claro que coexiste la penetrancia con la neumonía, con la supuración y que las lesiones son más complejas que lo que lo describíamos nosotros individualmente hace 30 años atrás. Bien, lo mismo vale para los gérmenes, ¿no? O sea, la multiplicidad de gérmenes, productos. Hablamos hace un ratito de la imagen redondeada, ¿verdad? Esta es una atelectasia laminar. Fíjense que el hemidiafragma derecho está discretamente elevado, comparativamente con el izquierdo. No veo la imagen de la luz ahí de atrás, que es una muy mala placa, muy penetrada, pero tiene imágenes mediastinales que me hacen sospechar. Después la vamos a ver cuando desarrollemos este tema. Estas imágenes parecen imágenes nodulares paratraqueales derechas. Alto índice de sospecha por la atelectasia satélite del complejo de Bond. ¿Se acuerdan del complejo de Bond? O sea, el ganglio de la primera sección tuberculosa con la atelectasia satélite que le sigue al ganglio, por compresión. ¿Sí? Por compresión desde afuera del ganglio. Se puede hacer por obstrucción, como vimos bien, por un cuerpo extraño, o por compresión, en este caso por una adenomegalia. ¿Dónde la vamos a buscar? No hay ningún médico de diagnóstico tuberculoso en el país en este momento, porque hay franco ascenso. ¿Dónde la vamos a buscar? Adenomegalias paratraqueales mediastinales derechas o intertraqueobrónquicas. O sea, se abre, cuando uno ve claramente la luz de los bronquios, se abre el ángulo que los separa, porque hay ganglios que hacen como una separación. Atelectasia laminar por compresión. ¿Sí? Acá se ve claramente el complejo de Bond, que es el ganglio más la atelectasia satélite. Bien. Esta los va a confundir. Semejante atelectasia, fíjense la tienda de campaña de hemidiafragma derecho, esto también hay una gran hiperinflación del desgarramiento de la tráquea hacia la derecha. Acá, ¿qué les llama la atención? Signo de braquis desnudo, ¿no? O sea, el pulmón derecho hiperinfladísimo, muy hiperinflado. Pulmón izquierdo desplazado hacia la izquierda, los espacios intercostales disminuidos de tamaño, la imagen cardíaca muy a la izquierda, y la tráquea desviada hacia la izquierda. Una atelectasia, en este caso, del pulmón izquierdo. Importante. ¿Qué pasó acá? ¿Qué edad tiene este paciente? Entubado, exactamente. Tiene un tórax en campana, ¿no? Digamos, campanado, las costillas son paralelas a la celda, ¿no? Esto me hace, digamos, me indica rápidamente cómo voy a hablar, ¿no? Por la forma de tórax. Bien, seguramente un paciente con enfermedad medular intubado. ¿Qué pasó acá? Debe pasar o pasaba, perdón. Por eso la importancia de la placa de control después de una intubación. El tubo se dio. El tubo se pasó de largo y se fue al fondo izquierdo, ¿no? Se hizo una atelectasia que seguramente la tenía, pues son muy erráticas. Esta es la placa a las 8 de la mañana, le sacó la placa a las 12 y tiene la atelectasia en otro lado. Digo, pero este paciente tiene claramente una... Se fue sola, ¿no? Sí, está animada la presentación. Sí, claro, porque algunas es verdad. A ver, ahí estamos. Fíjense que se ve claramente el bronquio
mejor dicho, el tubo endotraqueal desviado hacia la izquierda, está puesto en el bronquio fuente. Tiene que estar tapado con moco, o que tenga, y hace una atelectasia importante del emitórax izquierdo. El salto del paciente. Claro, es raro, es difícil meter el tubo ahí, ¿eh? Es más fácil que se te vaya a la derecha. Digo, esto se ve muy frecuentemente, por ejemplo, en la bronquiolitis, ¿no? La bronquiolitis importante, necrotizante, respirada, que tienen atelectasias múltiples que van variando, se tapa el tubo y hace atelectasias secundarias de la obstrucción del tubo endotraqueal. Lo mismo a la derecha, otro recién nacido, un poquito más grande, lateral, atelectasia bilateral, hipersecreción seguramente. Una atelectasia fundamentalmente en el lóbulo superior derecho, pero también en el lóbulo superior izquierdo. Fíjense que el diafragma se ve claramente escalonado, el diafragma derecho tiene como escalón, parece una escalera, también alto, bien elevado. A pesar de lo cual, el corazón parece estar rotado hacia la izquierda, ¿no? Así que tiene una atelectasia bilateral. Algo de esto hablamos, fíjense la imagen. Acá se ve la imagen bien claramente redonda. Acá sí le pido el perfil para ver si en el perfil sigue esa imagen redonda. Sigue la imagen redonda, me asusta. Pero la evolutividad, y vuelvo a lo que hablábamos hace un ratito, con disciplina de los con la evolutividad clínica, como decía Juan, hace que esta imagen desaparezca en las próximas 24 horas y me deje tranquilo y decir, bueno, era una neumonía redonda, la publico en algún lugar porque no son frecuentes, ¿no? No es tan frecuente como las anteriores. Otra imagen redonda, fíjense, pegada a la imagen cardíaca, pero no hace el signo de la silueta. Se ve claramente la diferencia entre la aurícula derecha y la imagen redondeada. O sea, es posterior, no es del lóbulo medio, como vimos el signo de la silueta en la imagen anterior. ¿Se acuerdan de la imagen? O si no la vemos, la repasamos. Bien, otra imagen redondeada. También quiero llegar a esta. Les cuento la historia de este. Este es posterior a ahí está. Fui yo, porque se estaba, iba a conectar y me conecté el celular para darle. Está muy bien. Digo, a ver, yo era director nacional de maternidad e infancia. Me llaman de la región sanitaria 1, que es la región de Bahía Blanca. Vieron que las regiones sanitarias son diferentes de la electoral y a la de, bueno, me agarras un lío bárbaro, vamos a ver cuál región es. La región sanitaria 1, la que ha habido un aumento importantísimo de tuberculosis en la zona. Todos los niños vacunados, estaban todos bien. Me voy con el equipo de epidemiólogos a un lugar cercano, que es una zona productora de cebollas, que es Médanos, es una localidad que está más o menos a 50 kilómetros de Bahía Blanca. Y en Médanos descubrimos, en un latifundio de la zona productora de cebolla, cebolla y papas se producen en esa zona, descubrimos una colonia boliviana de no menos de 200 personas, migrante, va a ser a sacar la cebolla y la papa, el cultivo de los mismos, y después se vuelve a su lugar. Exactamente. Vivían en el medio del río Madiense, en carpas, y después de porque fue así, realmente. Vi formas de tuberculosis preventiva, la conjuntivitis hiperelar, y de esas que están descritas en la Biblia. Este paciente lo van a ver dificultad respiratoria, lo define, lo que está izquierda, que no sabe. ¿Y qué tiene? Radio. Ahora, pensemos, ya les dije la epidemiología. Busquemos los radiológicos, que me parece muy interesante. Bueno, acercado, pero no pasa, capaz que si no le doy nada, pero digo, tiene imágenes que la
Espero que no las vean más, pero bueno, lamentablemente las vamos a seguir viendo. Miliar. Sí. Micronódulos, bilaterales y simétricos. ¿Lo ven? De otro lado lo mismo. Imágenes de micronodulares confluentes de calcio y tuberculosis. O sea, esto es, sin duda, una siembra miliar tuberculosa. Obviamente que la célula de paciente se comprueba todo día. Siembra miliar tuberculosa es hematógena. O sea, ¿qué es lo que pasa? El calcio de la primera infección orada una arteria sistémica y el Mycobacterium navega por un torrente donde se cruce, incluido también la meningitis, también asociada por Nicolás. ¿Qué diferencia hay entre, ahora vamos a los radiológicos, entre la siembra desde el punto de vista del pronóstico del paciente, que lo imagina? Literalmente sin posibilidad de vida, sobre todo porque tiene una confluencia de arriba que nunca supimos si era bacteriana asociada o era tuberculosis, una restricción sistemática, ¿no? ¿Qué diferencia radiológica hay entre una siembra miliar y una siembra broncogénica? No tengo la imagen. Vamos a buscar. La siembra miliar es bilateral y simétrica con micronódulos. ¿Por qué? Porque pincha una arteria grande y el sistémico en el pulmón pasa de la circulación pulmonar y pasa de la circulación sistémica. En cambio, la siembra broncogénica es unilateral, simétrica y macronodular. O sea, está localizada cerca de la arteria que fue horadada por el calcio tuberculoso. Habitualmente, generalmente son superiores, en lóbulos superiores, y más frecuentemente derechos que izquierdos. Pero bueno, cuando ustedes ven una imagen micronodular, bilateral, simétrica, gránulos de mil, estamos hablando de posibilidad, sobre todo si la epidemiología de cuadro. Si ven con la misma epidemiología una imagen macronodular, parenquimatosa, asimétrica, o sea, de un solo pulmón, seguramente está relacionado con la arteria o ayudante de la arteria que ha sido pinchado por el calcio tuberculoso. Digo, 2010, 15 años después, lo sigo mostrando, lamentablemente seguimos teniendo tuberculosis. Aún hay un crecimiento de tuberculosis en el estudiante universitario, hay crecimiento de tuberculosis en la secundaria y clase media, no necesariamente de aquellos que están más vulnerados. Digo, se ha extendido, porque saben que la tuberculosis, después del HIV, tiene formas comunitarias mucho más agresivas que previo al HIV. Bueno. ¿Qué le llama la atención acá? Y ya después vamos parando un poquito, estoy viendo dentro de 2 años. Último, ¿no? Hay otra que se llama el que trae la bigotera. Tiene una línea de pleural, claro, ¿la ven todos? Sí. Y tiene imagen redondeada, ¿no? Pulmón izquierdo. Bien, pues tiene un absceso pulmonar, no tiene hidratidosis completada. No mucho más que eso. Vamos a ver qué dice la ecografía. Derrame pleural, negro, lo que ustedes ven como negro pleural, eso no debería estar. Hepatización pulmonar, ¿se acuerdan de la anatomía patológica? Los estadios de la neumonía, ¿no? La hepatización es cuando el alveolo está absolutamente lleno de exudado, ¿no? Puede tener sangre incluso, y bridas, ¿no? Excavaciones pulmonares, ¿tiene un neumococo este paciente? Digamos, esta evolución clínica del paciente me hace sospechar o que es un inmunodeprimido o que tiene otro germen que ha generado mayores secuelas, ¿no? Y ahí empiezo a pensar, después de la amnesia paciente, si tiene cuerda de entrada, si es un inmunodeprimido, si tiene neumonía recurrente, si tiene un déficit IgA, bueno, todas las cosas que me van a llevar, porque van a ser una neumonía
concedió daño como este, que tiene derrame pleural y absceso. La carga de Jaime de Kirkuri, eso sí. Claro, sin duda. Me muestro la última. Parte de esta es la de familia. Yo siempre juraba cuando el residente le decía, este es un síndrome de memoria casal unilateral, porque la imagen de la derecha parece una prótesis, de la izquierda, perdón, es una prótesis mamaria, se ve un adulto como tal. Imagen redondeada, esta viene de lejos, fíjense que se ve muy redondeada en el perfil, ¿la ven? A diferencia de las otras imágenes redondeadas que vimos, esta me asusta, fundamentalmente tiene derrame pleural mínimo también. ¿Lo ven el derrame pleural? ¿Se ve ahí? Sí, a pleural. Imagen redondeada, clara. Este era un paciente de Miguel González Lorda, un expresidente de la anticorrupción que vive en Zapala, que vayan a buscarlo porque es interesantísimo. La forma clínica de la hidratidosis. Esta es una hidratidosis del libro, ¿no? Fíjense. Ecografía, la primera ecografía, porque esta imagen física no nos parecía obviamente bacteriana, aunque lo bacteriano siempre se complica, porque la neumonía te descubre, lamentablemente no se puede, porque no cobra por su diagnóstico, pero te descubre la hidratidosis porque es consecuencia de la compresión del quiste actualmente. Acá se ve claramente, fíjense, septos dentro del quiste, perdón. Y, vamos a ver acá. Esto en mi época, estudiante, se veía en la radiografía de tórax, era signo de Ivanišević, ¿verdad? Un abuelo muy, muy pequeño. Ivanišević fue un ministro de salud argentino, sí, un muchacho bien fascista, bien complicadito, era decano de la Facultad de Medicina, era radiólogo y describió esto, que lo llevó a la inmortalidad, que es el signo de Ivanišević. Son los quistes prolígeros de la hidráctide nadando en el quiste. Ecográficamente se ve mucho mejor de como teníamos nosotros imaginábamos. Bueno, creo que por otro no, ya estamos. Y escuchame que han planteado otro encuentro. Le pondremos fecha. Una foto, Ahora te vamos a dejar, antes de que te recupere, que te suba la inflación. sí, claro. Si te hacemos una placa, pues un técnico. No la saco. Con la duda no la saco. ¿Qué vamos a ver? No, pero sabes que pensar en la edición. ¿Quién saca una placa así? ¿Una placa? Sí, pues. Llamamos. Foto. Ahí se va por el celular ahí. Pero venís, vamos a hacer. Para hacer que siempre que tiene brazos largos. Pero saben de ¿Dónde que vamos? ahora sacan. Para que. ¿Vale? Ahí está. Ahí está, dale. Vamos. No creo que No saben la red como se puso. Eso sí. ¿Sabes qué? Hablando de algo bueno, acostumbrado, ¿no? Pero hacía bastante que estaba bastante. Bueno. Pero de la claridad, digo. Ahora. No, porque así ya. Así ya. ¿Así, no? No, de acá, de acá, de allá, de acá. Porque la luz del sol. Ahí estamos. Después se cuando yo. Bueno, claro. Bueno. Sí, sí, bueno, dale. Ahora en el sur lo queda, perdón. Sí. 20 minutos. Vale.
Vale, le hablamos. No, sí, Dale, dale, Teo. no es carnicería. Dale. Tengo de clase para un año. ¿Cuáles son? Muchas de las cuales vamos a usar para el tema. ¿Me las mandan? Sí, se mandan. ¿Sí? Bueno, Y viene el problema que me enseña a poner una vía. Muchas gracias. Vía de Parkinson. No sé, todas las funciones lumbares traumáticas, pero bueno, acuérdate que salió bien. No me olvido nada. No,